episodio sobre este ciclo de economía doméstica con Federico Comesaña. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, ¿y vos, Leandro? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del financiamiento. Hoy estamos en uno de los puntos, digamos, más reclamados por los consumidores uruguayos. ¿Qué hay que mirar, qué no, qué hay que atender a la hora de financiarse, de tomar un crédito, Sí. de financiar con tarjetas de crédito? ¿Qué hay que evitar para no cometer los errores que pueden tener consecuencias bastante graves sobre las economías domésticas y sobre el bienestar de las familias en sí? El crédito es un área muy sensible y que ha inducido a muchas familias a atravesar crisis bastante complicadas. Esto en el marco de este ciclo de economía doméstica por Ver a Más, que ya vamos por el 5º capítulo de este ciclo de 12 episodios en los cuales analizamos todos los temas de economía doméstica desde la perspectiva de lo que la ciencia económica y las finanzas tienen para decirnos a los que tomamos decisiones económicas todos los días. Hablemos entonces, Federico, si te parece, de los mitos y las certezas del crédito, de la financiación. Bien, empecemos entonces por el primer punto que trajimos hoy. El crédito, ¿una maldición o una bendición? ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Y acá hay mucha cosa. Digamos, la historia en sí es rica en ver al crédito de diferentes maneras. Durante muchos años el hecho de cobrar por prestar plata estaba mal visto, Sí, claro, repudiado, socialmente mal visto, ¿no? Y incluso habían preceptos religiosos que condenaban el préstamo a intereses. Sí. Hoy en día, si vamos a los argumentos más usados, digamos, para repudiar el crédito, hay quienes dicen que, a la larga implica pagar más por un bien, por obtener un bien y servicio, y por lo tanto uno sale perdiendo siempre que se financia. El otro argumento es que suele ser engañoso, que genera esa falsa sensación de riqueza por estar postergando el pago de bienes y servicios, y por lo cual a la larga siempre termina doliendo. Y lo otro es que es motivo, como decíamos en principio, de crisis familiar, y por lo cual es un riesgo que mejor evitar. Si vamos a los argumentos a favor del crédito... No todos son malos los argumentos. No, el crédito permite acceder a productos que de otra forma sería muy difícil para una familia con su nivel de ingresos determinado. Estamos hablando de bienes durables, bienes de gran porte, como puede ser un auto, una casa, pero también electrodomésticos de gran tamaño que sería muy difícil para un hogar adquirirlos si no fuera con financiamiento. Claro. Y lo cierto es que el crédito bien usado lleva a una mejora de la calidad de vida de los hogares. Y eso está demostrado, y eso tiene que ver con eso, con la posibilidad de acceder a bienes y servicios que de otra forma sería muy difícil e implicaría, digamos, una postergación en las satisfacciones de las necesidades innecesario, porque bien se puede financiar un electrodoméstico grande, un auto, una casa, mientras que se utiliza ese bien. Entonces, bien usado sí es positivo, mal usado, es cierto, puede traer graves problemas. ¿Y qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de tomar un crédito, de endeudarse? Hay varios factores a la hora de tener en cuenta que vamos a ir definiendo y vamos a ir entrando a lo largo de este episodio. Lo primero, las tasas de interés. Hay que entender que es una tasa de interés efectiva anual, que es como suele expresarse un crédito. Las tasas de refinanciación que cobran, por ejemplo, las tarjetas de crédito por postergar el pago de un financiamiento ya acordado, o la tasa de mora, que es, digamos, la tasa en la que incurre un deudor cuando no honra sus compromisos, es decir, cuando no paga una cuota que tenía acordado pagar. El tipo de crédito, eso también es fundamental a la hora de endeudarse. Un crédito específico o un crédito al consumo. Un crédito específico es, por ejemplo, un crédito inmobiliario, un crédito automotor. Para comprar o adquirir un bien específico. Un bien específico que por lo general tiene una tasa menor porque son préstamos especialmente diseñados
para eso, y en general, por ejemplo, el caso del préstamo hipotecario viene asociado a una hipoteca. Claro, una hipoteca es que el bien, en caso de que uno no pague, tiene como garantía el bien que adquirió. Claro. El bien pasa a ser propiedad del banco, o siempre es propiedad del banco hasta que uno salde por completo la cuenta. Bien. Entonces, eso termina siendo más ventajoso. Hay alguna que otra cuestión vinculada, por ejemplo, a los créditos de nómina, que son créditos que tienen como seguro el pago del sueldo. Entonces, claro, eso hace que sea mucho más seguro para el banco prestar, y por lo tanto las tasas son mucho menor, como vamos a ver. Y la diferencia entre el préstamo y el financiamiento con tarjetas de crédito, que en general el financiamiento con tarjetas de crédito, mientras que se respeten las cuotas que se estipulan en el compromiso cuando uno compra, son en general sin intereses. Eso hay que tener en cuenta, como también algunos costos asociados que no siempre aparecen dentro de la tasa como costo. Bien. ¿Es justo cobrar una tasa de interés? Bueno, en ese sentido, esa es otra de las grandes preguntas que aparecen normalmente cuando se habla del crédito. ¿Cuál es justo en realidad? Si yo te presto a vos y nos conocemos hace años, ¿qué te voy a estar cobrando? Y bueno, en la tasa de interés aparecen tres grandes componentes ahí metidos, que hay que entenderlos para, saber si estamos pagando de más o de menos. Lo primero que aparece es la inflación. Hay que tener en cuenta que el que presta plata se está desprendiendo del dinero por un tiempo, y por lo cual cuando reciba nuevamente el dinero, ese dinero va a valer menos, como estuvimos viendo en los últimos programas. Entonces, conforme pasa el tiempo, ese dinero vale menos, y por lo tanto es lícito que una persona exija una tasa de interés que compense por lo menos la inflación. Lo segundo es el costo de oportunidad. Vos, cuando me prestás, o yo cuando te presto ese dinero, estoy perdiendo la oportunidad de gastarlo, estoy perdiendo la oportunidad de invertirlo, hacer lo que a mí más me beneficie, más me satisfaga con ese dinero. Y por lo cual, por ese tiempo que yo postergo esa satisfacción de necesidades, puedo exigirte algo a cambio. Y después está el riesgo. De que que cualquier cosa que te pase, cualquier evento que evite que tengas la posibilidad de honrar ese compromiso, por más que tu intención sea pagarme, y también yo debería cubrirme por eso. Entonces, esa tasa de interés que tiene estos tres componentes, que son los componentes básicos, es lo que vamos a ver en el próximo bloque. Vamos a entender, cómo es esta tasa hoy en día en Uruguay, qué puedo esperar y cómo entender si es caro o barato el crédito que estoy pidiendo. Bien, vamos a hablar ahora del costo de los créditos. ¿Cómo se conforma el costo de un crédito? Bien, veamos qué determina, qué hay atrás de esa tasa que decíamos. Decíamos que tenía tres componentes, pero en general el que nos presta es una institución financiera que busca, en cierta medida, un rédito por el dinero. El negocio es prestar. Entonces, ¿qué hay atrás de esas tasas de interés? Primero, la demanda de crédito. Cuanto mayor sea la demanda, más flexibilidad tienen los bancos para prestar, y además mayor va a ser el costo del crédito. Si son pocos los que quieren todos los pesos que hay en la vuelta, el costo es bajo, pero si son muchos los que buscan los mismos pesos, el costo del crédito aumenta. Lo segundo es la liquidez que tienen los bancos. Cuando los bancos tienen más ahorros, reciben más ahorros de la gente, hay más plata, a disposición para prestar, el costo suele bajar. Y eso es importante porque en las noticias suele manejarse algunas cuestiones vinculadas con lo que se llama la liquidez de los bancos y el sistema financiero, y eso afecta enormemente las tasas a las cuales los hogares pueden acceder al crédito. Entonces ahí son elementos para ver cuándo es más barato o más caro endeudarse. Lo tercero es el rendimiento que tienen las alternativas de inversión. Para el banco, prestarnos plata es una inversión, y por lo cual, si aumentan las tasas de interés en general en el resto del mundo, es probable que el crédito en Uruguay se encarezca. Y eso es algo que va a pasar en los próximos meses, cuando se espera que Estados Unidos aumente sus tasas de interés de referencia. Eso va a tener repercusiones sobre el costo del crédito
crédito en Uruguay. La morosidad y las perspectivas de la economía también afectan. ¿Por qué? Porque los bancos en realidad ahí se cubren. Si ven que la cosa empieza a andar más complicada, cuando la confianza en la economía se reduce, entonces las tasas aumentan para, bueno, compensar el mayor riesgo en el cual incurren los bancos. Y por último está lo que se llama la política monetaria, que es parte de la política económica, y lo que en definitiva afecta es la cantidad de dinero que hay en la vuelta. El costo del crédito es uno de los determinantes de esa política monetaria, y a partir de determinadas herramientas el Estado y el gobierno puede afectar y encarecer el crédito cuando lo necesita, o abaratarlo cuando también lo requiere. Eso es, digamos, a nivel de general, qué es lo que hay que mirar para ver, para planificar a futuro un determinado endeudamiento. ¿Y cómo se calcula la tasa de interés en sí? Bueno, la tasa de interés es un concepto muy abstracto, y ese es el gran tema que tiene el crédito. Pero en Uruguay pasa mucho que el crédito al consumo no suele ser muy flexible a cambios en el precio que tiene ese endeudamiento. Es decir, me subieron la tasa de interés y yo igual voy y tomo el préstamo que tenía. No es determinante. No es determinante. En parte porque las necesidades que puedan llevar a tomar el crédito puede que en realidad nos obliguen a endeudarnos. Cuando tomamos un crédito, por ejemplo, por una cuestión de emergencia, un imprevisto que alteró nuestras finanzas. Sin embargo, hay decisiones que igualmente, de consumo, que igualmente no se ven afectadas por el costo del crédito, porque para el uruguayo, o para las personas que no tienen una formación financiera, como es la mayoría de los uruguayos, que no recibieron ningún curso de finanzas, es difícil de visualizar el impacto que tiene eso en las finanzas. Por eso en realidad nosotros traemos un modelito bien simple que hicimos para poder visualizar mejor el costo del crédito. Decimos, bueno, ¿por qué no cada vez que pensemos en tomar un crédito, pasémoslo a pesos? Pasemos del peso el costo del crédito, esa tasa de interés. Considerémoslo así, el costo del crédito en pesos viene a ser igual, o sea, a multiplicar la cantidad de cuotas que tiene el préstamo por el monto de cada cuota. Y a eso le restamos el dinero que recibimos. Eso nos da el total de intereses que vamos a pagar a lo largo del tiempo. Y en función de eso, evaluemos. A ver, evaluemos que si ese interés es demasiado alto, si vale la pena adelantar el consumo de un bien por el interés alto que nos están cobrando, o si el interés lo compensa. En cierta medida los beneficios compensan el interés. Ahí hay un ejemplo que es bastante práctico. Entonces, tenemos un préstamo de 10.000 pesos a 24 cuotas con un interés del 40%. La cuota vendría a ser de 612 pesos, que eso es lo que representan estos valores, porque no es lineal adjudicar la tasa de interés a la cuota, porque por digamos, la alquimia financiera que lleva a que los cálculos se rebusquen y se compliquen un poco. Bueno, este préstamo en particular tendría una cuota de 612 pesos. Multiplicamos todo y vemos que nosotros terminaríamos pagando al final del préstamo 10.000 pesos por amortización. Una amortización es pagar lo que nos prestaron. Exacto. Son esos 10.000 pesos. Y después 4.688 por intereses. Ese préstamo tendría casi 5.000 pesos de intereses. Habría que ver si en realidad, si lo que nosotros vamos a hacer con ese préstamo, si lo que nosotros queríamos comprar, lo que teníamos en mente, justifica eso. Y ahí en otros capítulos hablamos del consumo, de las necesidades y los satisfactores, hablamos de los costos de oportunidad. Todo esto apliquémoslo a esta decisión de financiamiento, que incluso cuando le sacamos la inflación sigue siendo una cuota relativamente alta, 4.400 pesos, cuando le quitamos el efecto de la inflación. Sí. Por lo cual podemos pensarlo, incluso son sumas, restas y multiplicaciones que nos permiten visualizar mejor estas decisiones de endeudamiento. Y acá trajimos una gráfica que lo que permite es ver, bueno, ¿qué pasa cuando a un préstamo de 10.000 pesos nosotros variamos la tasa de interés? Y entonces lo que nos muestra es que para cada una de las tasas de interés, que es la línea de abajo,
cuál sería el total del el dinero que estaríamos pagando por este préstamo a 2 años de 10.000 pesos. Y entonces veíamos ahí una tasa de 40% del ejercicio que hicimos, esos 4.000, casi 4.700 pesos de interés. Claro. Pero cuando subimos a una tasa de, pongámosle, 80%, y vamos a ver que no es raro en nuestro mercado pagar 80% de interés por un préstamo, prácticamente se duplica. Claro. O sea, lo que recibimos, eso mismo que recibimos, estamos pagando además de devolverlo, tenemos que pagar ese mismo monto por... Ahora, ¿se puede cobrar cualquier tasa de interés en Uruguay? No, y veamos la siguiente placa que trajimos, y ahí lo que muestra es lo que son las tasas medias y las tasas máximas. Las tasas medias es lo que suele cobrarse en el mercado, y estos son datos que aporta el Banco Central mes a mes y los publica, los difunde. Que sí que lo fija el Banco Central. El Banco Central fija los topes, lo máximo que pueden cobrar. ¿No? Y además lo que hace es hacer un cálculo del promedio de préstamos que concedió el sistema bancario y darnos una referencia de lo que es la tasa media, el promedio de las operaciones, cuánto pagó. Y estos son los préstamos a 2 años de menos de 31.000 pesos aproximadamente. Préstamos en realidad son tasas para préstamos de 1 año o más. Sí. Con lo cual entra dentro de nuestro ejemplo, y lo que tenemos ahí son 2 valores por cada categoría. ¿Por qué estos 2 valores? Porque una es lo que se llama préstamos con retención. Es decir, cuando el préstamo está atado al salario. Es decir, el quien nos presta tiene la posibilidad de descontarnos automáticamente de nuestro salario, y por lo cual, ahí vemos que las tasas son muy bajas. Claro. 31% en relación a 77%, que es cuando no tiene la posibilidad de retención. Y los topes andan también 48% en el caso de que no hay, en que hay retención, y 120% cuando no. Y la mora, que es la tasa que se paga cuando no se saldó con la deuda en tiempo y forma, 56% y 139%. Esto es para tener en cuenta. Esto varía mes a mes, pero esto sirve como referencia para saber qué es lo máximo que me puede cobrar el sistema financiero. ¿Y se puede agregar otro costo a esas tasas? Hay que tener en cuenta esos costos a la hora de hacer este análisis, de decir, ¿nos conviene o no tomar un crédito al consumo? Y veamos. Aparte de la tasa, tengamos en cuenta que muchas veces nos están cobrando otras cosas las administradoras de crédito, bancos o tarjetas de crédito. Por ejemplo, el seguro de vida, que es algo que se paga en todo lo que financiamos. Entonces nosotros en uno de los capítulos decíamos, como financiamos a tasa cero, muchas veces nos estamos ahorrando la inflación. Claro. Pero eso si no hubiera ningún costo adicional. Pero siempre hay algún costo. Siempre hay algún costo. El costo, por ejemplo, del seguro de vida. Nosotros estamos pagando un seguro de vida que alrededor de 1,5%, depende de la tarjeta de crédito, por todo lo que adeudamos pagar a esa tarjeta. Entonces eso muchas veces termina compensando con creces. Están los costos operativos y las mensualidades. Sí, el costo operativo es lo que nos cobra la tarjeta por el funcionamiento, lo que nos cobra el banco por mantener una cuenta abierta, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar cuánto realmente nos cuesta endeudarnos. Estamos hablando de financiamiento y Fede, contanos algunos secretos para endeudarse de manera inteligente. Sí, a la gente. Y precavida. Al televidente muchas veces le gusta eso de simplificar y algunos consejos, algunos tips. Algunos piques, claro. ¿Qué nos dice, digamos, la bibliografía? Que hay bibliografía a montones sobre el tema del endeudamiento y el endeudamiento a las familias. Algunos consejos que surgen de revisar todo lo que se ha escrito al respecto y lo que hay en la vuelta. Cuidar la relación entre las cuotas y el ingreso. Eso es lo primero. El ingreso es el salario que uno recibe. El salario que uno recibe, más allá del que uno recibe, el que el núcleo familiar recibe. Claro. El ingreso de la familia. Claro. Ver que las cuotas, el total de cuotas
préstamos, de tarjetas de crédito, no supere el 35% del ingreso. Hay un margen ahí, algunos hablan de 30, otros hablan de 40, alrededor de un 35%. Por debajo de eso es saludable, el crédito es sostenible, pero por encima de eso ya empieza a ser riesgoso. Claro. Riesgoso porque implica sacrificar demasiado para pagar. ¿Uno para qué se endeuda? Se endeuda para, en cierta medida, adelantar el consumo a lo que está pagando. Claro. Es decir, el pago, postergar el pago lo más posible o gozar hoy de lo que voy a pagar mañana. Y sin embargo, cuando la cuota empieza a aumentar, lo que termino haciendo en realidad es hoy en día pagando lo que consumí ayer. Y eso suele traer consecuencias porque no nos permite tener margen para imprevistos, no nos permite tener márgenes para, por ejemplo, si el día de mañana caen un poco los ingresos y terminamos, y el crédito es algo que no podemos ajustar. Claro. Me parece muy interesante ese segundo consejo, darle seguridad al que nos presta el dinero. ¿Cómo es eso? Siempre es interesante y siempre es negocio darle seguridad al que nos presta. ¿Por qué? Porque toda incertidumbre que nuestro prestamista tenga respecto a nuestra capacidad de pago, lo vamos a terminar pagando. Lo va a trasladar a la tasa. Es decir, aquello de que bueno, el préstamo a sola firma, bueno, tengamos en cuenta que eso tiene un costo. ¿Por qué? Porque eso de que viene con la cédula y se lleva tanto dinero. Eso tiene un costo. Quizás sea válido y de hecho hay gente a la que le puede llegar a servir o porque no tiene acceso a otras formas de financiamiento o simplemente porque realmente necesita rápido y en el día el dinero. Ahora hay que ser consciente de que eso implica un costo adicional y una tasa mayor. Bien. Porque toda incertidumbre es el prestamista lo está incorporando. Entonces, todo lo que sea garantías sirve. Por eso el préstamo hipotecario, el préstamo automotor son más baratas las tasas. Y porque el que nos presta tiene como garantía que si no pagamos nos ejecuta ese bien. Claro. Eso nos da a nosotros, digamos, mayor facilidad económica, aunque nos complica la vida a la hora de pedir el préstamo, nos da mayores facilidades económicas para después acceder y pagarlo. La información requerida, todo lo que sea recibos de sueldo, facturas de la cuenta de la UTE, todo lo que nos pidan, bueno, es bienvenido porque eso abarata la tasa de interés. Tener un buen historial de operaciones, tanto con la institución a la que le vamos a pedir, como con el sistema bancario, porque existen, digamos, hoy en día todos los créditos que uno pide quedan grabados en el sistema, tanto por lo que es el clearing de informes, que es una institución privada, que lo que hace es justamente guardar referencias de los buenos y los malos pagos y buen y mal comportamiento de los usuarios del sistema financiero, como también de el historial que hace el Banco Central también guarda de todos los usuarios del sistema financiero. Bien. Esos son los dos primeros, pero después tenemos algún que otro consejo adicional. Evaluar qué se va a financiar y elegir el instrumento más adecuado. Esto es fundamental por los créditos específicos de los que hablábamos, porque cuando vamos a hacer una compra en un local que admite tarjetas de crédito, siempre es la mejor opción. Es mejor pagar con una tarjeta de crédito en un plan de cuotas que lo haga el comercio, que el costo lo afronte en definitiva el comerciante y no nosotros de ir y financiarnos pidiendo un préstamo por fuera. Un préstamo para ir a comprar bueno, eso no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo una tasa de interés que de otra forma podríamos como consumidores evitarla. Las tarjetas de crédito en ese sentido son buenas. Lo que pasa es que muchas veces lo que queremos comprar no podemos comprarlo con tarjeta. Y ahí sí es que se nos generan esos inconvenientes. Y luego el crédito de nómina. Cuando nosotros atamos y garantizamos un crédito con nuestro salario, se reducen significativamente las tasas de interés. Entonces, en la medida que podamos hacerlo, eso nos abarata, aunque también nos ata a después tener que cumplir sí o sí con el préstamo. Pero si no es nuestra intención, digamos, entrar en default o cesación de pagos, entonces es el camino más barato.
Y luego, cuidar la cantidad de tarjetas de crédito. ¿Cómo es eso? Muchas veces nos vemos seducidos por los beneficios que nos otorgan las tarjetas de crédito, los descuentos y demás. Tengamos en cuenta que eso, hagamos el ejercicio de ver en los últimos tiempos qué tanto usamos esos beneficios y si compensan o no los costos operativos de las tarjetas. Que tenemos un costo por año, entonces tenemos que ver, cuál es el número más adecuado de tarjetas. Aquellas que en las que usemos los beneficios constantemente y nos permitan compensar los costos, y ahí esa vale la pena mantenerla. Pero si no, quizás sea mejor reducir el número de tarjetas y evitar costos operativos. Lo otro, no dejarse engañar con los límites de crédito. Mucha gente le pasa que dice, si la tarjeta me da un límite de crédito, pongámosle de 10, 20, 30 mil pesos, y mientras que yo no llegue a ese límite, y voy a estar en condiciones de afrontar esa deuda. Y sin embargo no, el límite de crédito está, fijado por nuestro prestamista o por nuestro proveedor de tarjetas de crédito, pero no necesariamente está atado a nuestra posibilidad de pago. Con lo cual es el usuario de la tarjeta el que debe velar por mantener sus finanzas en orden y no dejarse engañar por esos límites que son al final de cuentas impuestos desde afuera. Y como dice la placa, la moneda también es muy importante. Y la moneda también importa. ¿Por qué? Porque el Uruguay en sí, los uruguayos después de la crisis de 2002 aprendieron la lección que endeudarse en dólares es riesgoso, es complicado. Mucha gente terminó muy perjudicada por tener altas deudas en dólares. Lo ideal acá es, hacer un ejercicio de pensar qué tan expuesto estoy al tipo de cambio, qué tanto me beneficia pagar en dólares como pagar en pesos, endeudarme en dólares, endeudarme en pesos. Las tasas en dólares son notablemente más bajas, sin embargo, está siempre el riesgo de la devaluación. Pensemos que en los últimos 12 meses el dólar subió 22% en Uruguay, con lo cual las deudas en dólares se encarecieron sustancialmente. No hay perspectivas de que el dólar vuelva a subir 22% en el próximo año, pero aún así el riesgo siempre está y como dijimos en el episodio anterior, el billete verde engaña y por lo cual hay que tenerlo controlado. Por no decir que lo ideal sería endeudarse en algo más parecido a lo que el uruguayo gana, que es el peso, la unidad indexada, quizás la unidad reajustable, aunque ahora es más difícil encontrar un préstamo en esa moneda. Pero esos son algunos de los ejemplos que vamos a traer. ¿De qué vamos a hablar en el próximo episodio? El próximo capítulo lo vamos a dedicar al ahorro. Ajá. Al ahorro, es decir, a qué estrategias puedo tener para, para guardar el dinero y el día de mañana tener la misma capacidad de compra que tengo hoy. Bien, nos reencontramos en este ciclo de economía doméstica.